Hoy tenemos 10 cuentos chinos que encierran una sabiduría milenaria. Hola a todos, bienvenidos. Comencemos con un corto relato que nos muestra cómo algunas supuestas ayudas resultan ser inútiles. Alia te cuenta, su versión adaptada de La carpa en el carril seco. Un señor feudal estaba pasando un gran apuro económico, al punto que ya no tenía ni para comer. Definitivamente necesitaba dinero con urgencia. Así que tuvo que dejar su vergüenza de lado, y juntó el valor para ir donde el marqués a pedirle prestado, bien fuera granos o dinero para comprarlos, cualquier cosa que le ayudara a salir de la necesidad que estaba pasando. Luego de oír su petición, el marqués, creyendo en su fuero interno que estaba siendo muy generoso, le respondió que le daría mucho más de lo que estaba pidiendo, cuando hubiera recogido los impuestos que le correspondían del feudo. Entonces podría darle una bolsa con monedas de oro y muchos costales de grano. El señor feudal, muy molesto al tener una respuesta que no satisfacía en absoluto su necesidad, le replicó: Ayer cuando venía para acá, oí una voz que me pedía ayuda. Como no había visto a nadie más en el camino, miré arriba y luego abajo, donde encontré una carpa tendida en el suelo, a pocos pasos de donde yo estaba. Al acercarme, la carpa moribunda me dijo, que como ella era del mar necesitaba con urgencia un cubo de agua donde meterse para poder salvar su vida. Y yo le respondí que tenía una mejor idea. Para ayudarle visitaría a los príncipes del sur, pues ellos podían enviarle toda el agua del río del oeste, y de este modo, con su corriente podría volver al mar. Al oír esto, la carpa se indignó muchísimo. Haciéndome notar cuán absurda era mi propuesta, me dijo: la oferta es mucho más de lo que ahora pido. Sin embargo, no deja de ser una promesa inútil. Pues como en este momento me encuentro por fuera de mi elemento habitual, un cubo de agua sería suficiente para salvarme. Pero alejada como estoy de lo que necesito para sobrevivir, no puedo esperar lo más mínimo, cada segundo es importante, pues de ello depende mi vida. A veces, hacemos lo contrario de lo que queremos, como lo muestra nuestro siguiente breve relato llamado El obsequio de las palomas. Era costumbre en un pueblo cazar palomas constantemente, para luego regalarlas al príncipe el día de Año Nuevo. Esto encantaba tanto al soberano que repartía valiosas recompensas entre los que se las llevaban. Un forastero le preguntó la razón de esta tradición, y el príncipe contestó: El día de Año Nuevo, dejo a todas las palomas que me han traído en libertad, para demostrar al pueblo mi bondad y generosidad. El forastero quedó muy pensativo ante esta respuesta, y luego de una breve pausa rompió el silencio. Como sus súbditos saben que usted necesita palomas para liberarlas, todos se dedican a recolectarlas. Y el resultado es que para cazarlas, mueren muchas. Si realmente quiere salvarlas, sería mejor que prohíba su caza. Tal como están las cosas, su bondad no puede reparar el daño que ocasiona. El príncipe asintió, y prohibió la caza de palomas a partir de ese día. Ahora tenemos un breve relato sobre la inutilidad de aferrarnos a las cosas sin importar el precio, como ocurre en este cuento titulado La disputa entre la becada y la almeja. Una almeja abrió su concha para calentarse al sol, y una becada le dio un picotazo. La almeja se cerró rápidamente, atrapando de este modo el pico del pájaro, al cual retuvo con todas sus fuerzas. La almeja no podía sobrevivir lejos del agua, mientras la becada no podía volar con el pico atorado. Una situación en la que ninguna ganaba. Un pescador que pasaba por allí vio la escena, y muy contento por tener comida sin mayor esfuerzo, se llevó a las dos. Continuamos con una fascinante historia, que ilustra cómo las perspectivas pueden alterar nuestra percepción. Alia te cuenta. La sospecha. Un día, un hombre perdió su hacha, y sospechó que la había tomado el hijo de su vecino, aunque en realidad no tenía motivo alguno para su recelo. Solo que observó la manera de caminar del muchacho, y notó que era exactamente como lo haría un ladrón.
También se fijó detenidamente en la expresión del joven, encontrando que ésta era idéntica a la de un ladrón. Luego, puso especial cuidado a la forma de hablar del joven, que por supuesto resultó ser igual a la de un ladrón. En fin, todos los gestos y acciones del hijo de su vecino lo denunciaban culpable del hurto. Sin embargo, no denunció el hecho, limitándose a guardar rencor contra el joven. Resultó que pasados unos días, el hombre encontró su hacha en un valle. Y después de hallarla, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho le parecían muy diferentes de los de un ladrón. A veces, creemos que el tiempo ya no está de nuestro lado. Sin embargo, la voluntad y la perseverancia pueden abrir caminos, incluso cuando parece que las puertas están cerradas, como muestra este relato tomado del libro El Jardín de las Anécdotas. Alia te cuenta. La parábola del estudio. Una tarde, el venerable duque se estaba quejando con su músico ciego, a quien le decía con tristeza: Ya tengo 70 años. Aunque me gustaría estudiar y leer algunos libros, mucho me temo que en mi caso ya es demasiado tarde para hacerlo. ¿Por qué no enciende la vela?, sugirió el habilidoso artista. ¿Cómo se atreve un súbdito a bromear con su señor?, exclamó el duque enojado ante la propuesta del virtuoso. Yo, un músico ciego, jamás me atrevería. Pero he oído decir que si un hombre es devoto al estudio en su juventud, su futuro es tan brillante como el sol matinal. Cuando se aficiona al estudio en su edad media, es como el sol de mediodía, mientras que si comienza a estudiar siendo mayor, es como la llama de una vela. Aunque la luz de la vela no es muy brillante, por lo menos es mejor que andar a tientas en la oscuridad. El duque estuvo de acuerdo. Puede ocurrir que nuestra autopercepción puede nublar nuestra objetividad, como nos muestra este breve relato llamado El cochero vanidoso. Un día, muy de madrugada, el primer ministro del reino salió en su carroza. La mujer de su cochero, desde el portal observó cómo su marido, engreído y presumido, estiraba el cuello mientras conducía los hermosos 4 caballos desde su asiento. Ya tarde, cuando terminó el viaje, el cochero regresó a casa donde su mujer le dijo que quería abandonarle. Extrañado el marido preguntó por qué quería dejarlo, y ella calmadamente repuso: Nuestro primer ministro es famoso a través de todos los reinos. Pero hoy lo vi sumido en sus pensamientos y sin darse aires. Tú eres un simple cochero, sin embargo te das gran importancia y estás muy satisfecho de ti mismo. Por eso te quiero dejar. Desde entonces, el marido se comportó con modestia. Cuando el primer ministro notó el comportamiento humilde, sorprendido, inquirió el motivo de este cambio, y el cochero le contó la verdad. Entonces el ministro lo recomendó para un puesto oficial. Un proverbio chino dice: no uses un hacha de diamante para cortar madera. Como nos muestra este breve relato titulado El ungüento para las manos agrietadas. En un antiguo reino, había una familia que fabricaba un ungüento para tratar las grietas en las manos. Por eso, de generación en generación, la familia se había dedicado a lavar la ropa. Un comerciante oyó hablar del bálsamo, y ofreció 100 monedas de oro por la receta. Hemos estado por generaciones en este negocio de la lavandería. Argumentaban entre ellos los miembros de la familia, mientras discutían la generosa oferta. Pero jamás ganamos más que unas cuantas monedas de oro. Sin vacilar debemos vender la receta, así tendremos holgura. Estando todos de acuerdo con este razonamiento, vendieron la receta. Por esa época había una guerra entre 2 reinos, y el comerciante que había comprado la receta ancestral, sin titubear, se la regaló al príncipe de su reino, quien al punto lo nombró general. Ese invierno, su ejército entró en un combate aguerrido con las tropas enemigas. Teniendo la ventaja de poder curar más rápido a sus hombres, derrotaron totalmente al adversario. Entonces el príncipe recompensó al general con un feudo. Así, el mismo ungüento para las manos agrietadas pudo ganar mucho honor, llevar a la victoria en la guerra y obtener un feudo,
o simplemente aliviar las manos a los lavanderos. Todo depende del uso que se dé a las cosas. La empatía y la comprensión son clave para encontrar un equilibrio, como nos muestra el siguiente relato llamado El pájaro víctima de la bondad. Una gaviota descendió en un suburbio de la capital del reino. Como era algo inusual, el marqués organizó una gran bienvenida para el animal, festejando en el templo, disponiendo para ella la mejor música, espléndidos juegos pirotécnicos y los más importantes sacrificios. Pero el ave estaba aturdida y parecía bien triste, no atreviéndose a tragar un bocado de carne ni mucho menos una sola copa de vino. Al cabo de 3 días, murió. El marqués agasajó a la gaviota como a él le gustaba ser agasajado, y no como a ella le habría gustado. A veces presumimos de algo que tenemos porque nos parece extraordinario, sin darnos cuenta que hay cosas mucho mejores que son cotidianas para otros, como nos muestra este cuento llamado La rana en el pozo. En un pozo poco profundo vivía una rana. Mira qué bien estoy aquí. Cuando salgo puedo saltar alrededor, sobre la orilla, y cuando regreso puedo descansar en las hendiduras de los ladrillos. Le decía a una gran tortuga del Mar del Este. Puedo chapalear, sacando solo la cabeza fuera del agua, hasta llenar mi corazón de gozo, o andar sobre el lado suave con los pies sumergidos hasta los tobillos. Ni los cangrejos, ni los renacuajos pueden compararse conmigo. Soy ama del agua y señoreo este pozo. ¿Qué más puede ambicionar un ser? ¿Por qué no vienes aquí más a menudo a pasar un rato? Antes que la tortuga del Mar del Este pudiera meter su pata izquierda en el pozo, sin saber cómo, ya su pata derecha se había enganchado con algo. Se detuvo, y retrocedió al ver que no cabía allí. Entonces comenzó a describir a la rana el océano. Es tan ancho que no puedes ver dónde termina y nadie sabe cuál es su profundidad. En otros tiempos había inundaciones 9 años de cada 10, sin embargo, el agua del océano no aumentaba. Después hubo sequía 7 años de cada 8, sin embargo, el agua del océano no disminuía. Se ha mantenido igual a través de los años. Por eso me gusta vivir en el Mar del Este. La rana, en el pozo insignificante, se quedó atolondrada, y sintió algo de vergüenza. La anticipación y la prisa no siempre garantizan resultados más rápidos o efectivos. A veces, es mejor esperar con paciencia y dejar que las cosas sigan su curso natural, como resume este relato llamado, Tirar de los brotes para ayudarles a crecer. Un hombre y sus hijos sembraron sus campos con arroz. Al señor le pareció que los brotes tardaban mucho en crecer. Así que consideró que lo mejor era acelerar el proceso. Para ello, fue al campo y dio a todos y cada uno un estirón. Llegando a casa de noche agotado por la labor. Al verlo casi exhausto, uno de sus hijos le preguntó el motivo. El hombre sonrió ante la pregunta de su hijo. Sus ojos cansados brillaron, y apoyándose en su bastón señaló hacia los campos recién sembrados. Finalmente, con voz que denotaba su orgullo, dijo: Estos pequeños brotes necesitaban tiempo y esfuerzo para crecer. Así que les ayudé. El hijo salió corriendo al campo, y por supuesto, encontró los brotes muertos. Casi todos querrían ayudar a los vástagos a crecer. Pero algunos, creyendo que cualquier esfuerzo es inútil, ni siquiera intentan quitar las malezas. Otros, en cambio, hacen más de lo necesario. Intentando ayudarles forzándolos con un estirón. Lo que obviamente hace mucho más daño que provecho.